ese ministerio que tuvo en vida, ¿no? Y estamos andando por medio de la palabra del Señor, descubriendo y conociendo cada vez más verdades que, como decía mi hermano Alejandro, nos ayuda a transformar nuestras vidas. Y el día de hoy queremos precisamente por medio de esta palabra del Señor pedirle al Señor que también obre en cada uno de nosotros, en nuestras vidas personales, como también en nuestros ministerios y familia. Entonces, en el libro de Mateo 20, estuvimos hace 8 días escuchando la predicación acerca precisamente de los hijos de Zebedeo, ¿no? Los discípulos del Señor, y finalizábamos en este contexto, o en este texto, o este pasaje bíblico en Mateo 20, 28, cómo el Señor nos da el verdadero modelo de grandeza, ¿no? Entonces vemos discípulos buscando, ¿no?, posicionarse, tener un estatus en medio de este gobierno, de este reino de los cielos, pero el Señor les regala al finalizar algo magnífico, que también es algo, una verdad para nuestras vidas y para nuestros ministerios, ¿no? Dice el Señor: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Entonces, iniciaba hablando el Señor acerca de ese camino que tenía hacia Jerusalén. Y vemos acá, en este versículo, pues precisamente esas características que quiere el Señor que tengan sus discípulos, ¿no? Esas características que quieren que puedan todos los seguidores tener, ¿no? Y es que puedan tener un corazón dispuestos a servir, a ser servidos, ¿no es cierto? A poder servir, ¿ya?, a los demás. Entonces, es algo que nos lleva a complementar el versículo de hoy, también acerca de la compasión del Señor, esa compasión divina de cuando va precisamente el camino de la crucifixión, y vamos a verlo deteniéndose precisamente a mostrar ese amor. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Por medio de los pasajes vemos de que muchas veces discuten, muchas veces tienen discusiones precisamente por el estatus, por el poder, y quién se sentaría precisamente a la derecha del Señor. Ellos estaban, ¿qué?, en ese momento cegados, ¿no? Cegados, y como lo he expresado en otras oportunidades, muchas veces desenfocados, de pronto como las gafas que tengo el día de hoy, que no me permite ver muy bien, pero bueno, el Señor nos ayude a ver con claridad. Entonces, el Señor quiere mostrar unas verdades y ellos quieren, ¿cierto?, o ven otras situaciones diferentes. Entonces vemos precisamente, como lo veíamos en la predicación también del siervo sufriente, a ese Mesías en su condición de siervo, ¿no? Jesús se va a detener para servir y también para sanar justo antes de su entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, el título de la predicación de hoy es El Rey Compasivo. Entonces, vamos a ver precisamente la compasión del Señor Jesucristo. Es el Rey mesiánico, y lo vamos a ver por medio de este pasaje, donde hay 2 hombres que van a ser precisamente un cuadro que nos muestre, ¿cierto?, de que todos nosotros tenemos una necesidad espiritual. Entonces, el contexto y el trasfondo del pasaje lo vemos en Mateo 20, 29, donde tiene como título en la Biblia Reina Valera: 2 ciegos reciben la vista. Entonces vamos a entrarnos un poco más para conocer más acerca de la escena y comprender más qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, y lo que va a ocurrir. Entonces dice Mateo 20, 29, si me ayuda a colocarlo. Mateo 20, 29. Dice ese primer versículo, dice que al salir ellos de Jericó,
le seguía una gran multitud. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en dónde estaban ellos. En Jericó, ¿cierto? Es fácil de comprender. ¿Y quiénes los seguían? Una gran multitud. ¿Ya? Entonces, vemos dentro de este libro de Mateo que el Señor, el Espíritu de Dios, ha guiado a Mateo a presentar al Señor Jesucristo precisamente como ese rey de la nación de Israel. Ahora Mateo nos va a describir qué es lo que está haciendo el Señor Jesús, ¿cierto? Acerca de esta manifestación milagrosa de su poder, ¿ya? Cuando va camino a Jerusalén. Entonces, vamos a poder ver en este pasaje precisamente una manifestación, tal vez la última dentro del contexto o dentro de lo que viene manifestado en la palabra, como ese último milagro, ¿ya?, que va a mostrar el Señor, para demostrar una vez más que lo puedan él identificar precisamente al Señor Jesús como ese prometido, ¿cierto?, rey mesiánico salvador. Antes de Mateo, ya habíamos visto en Isaías, como Isaías en el capítulo 53:4 nos está hablando que ciertamente el Señor Jesús llevó, ¿cierto?, nuestras enfermedades y que además sufrió dolores. Por tanto, ya nos profetizaban acerca de que ninguna enfermedad iba a poder resistirse al poder del rey. Entonces, tenemos un rey sanador, amén, ¿cierto? Un rey sanador real, que no solamente vemos que tiene el poder para sanar el cuerpo y la enfermedad, sino que también para poder sanar, ¿cierto?, especialmente el pecado. Entonces, este pasaje es una muestra, es un cuadro precisamente de esa obra de la cruz, lo que celebramos ahora en el tiempo de la cena, recordando precisamente de que el Señor Jesús sufrió por nuestros pecados para poder ser nosotros sanos, ¿qué?, espiritualmente. Entonces, en el contexto de Jericó, Jericó está en una región de Judea. Judea fue conquistada 63 años antes, ¿cierto?, antes de la edad de Cristo. 63 años antes fue conquistada por un general romano, y vemos cómo después, a partir del año antes de Cristo, Herodes empezó a reconstruir el templo, y vemos cómo, ¿cierto?, Jerusalén, todos conocemos, en el año 70 después de Cristo fue destruido, ¿no? Fue destruido, y todos los judíos fueron llevados a esa diáspora judía que todos conocemos. Entonces, conocemos que más o menos este imperio romano estuvo dominando a Israel aproximadamente unos 130 años. Entonces, viajaba el Señor Jesús, lo veíamos desde Galilea, ¿cierto?, del norte, por no pasar por Samaria. Ellos hacen, digamos que un camino más largo, y lo vemos en los pasajes anteriores, hablando de su paso por Perea, por Jordán, por el río Jordán, y vemos ahora situándose en la región de Jericó. Todos conocemos también que iban con sus discípulos hacia Jerusalén, y en ese tiempo se estaba celebrando o estaba por celebrarse la fiesta de la Pascua. La Pascua, recordamos todos que es la celebración donde ellos cada año celebran que el Señor los liberó precisamente de Egipto, y es una fiesta que la celebraban 8 días, ¿no?, de sábado a sábado. Entonces, Jericó estaba justo en la parte norte del Mar Muerto, aproximadamente a unos 24 kilómetros de Jerusalén. Es mencionada Jericó cuando el pueblo de Israel sale en Éxodo, ¿cierto?, de Egipto, y vemos cómo mencionan a este pueblo o esta ciudad de Jericó
precisamente en el libro de Éxodos, cuando fue la primera ciudad que fue capturada por los israelitas, fue la primera ciudad que fue capturada por Josué y los israelitas cuando conquistaban después de cruzar el río Jordán y iban a ingresar a la tierra prometida. Entonces, se menciona en el Nuevo Testamento, en este pasaje de la sanación de los dos ciegos, pero también la vemos referenciada cuando hablan acerca de Zaqueo, que vivía en esta región de Jericó, y también es mencionado Jericó cuando hablan acerca de el buen samaritano. Entonces, qué bonito, ¿no? Que el Señor usa precisamente esta ciudad para brindar esas enseñanzas dentro de ese ministerio terrenal que tenía el Señor. Entonces, en la última parada que hacían precisamente estos peregrinos hacia Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, era un cruce inevitable, ya, para poder empezar a andar hacia la capital, Jerusalén. Entonces, sana el Señor en esta ciudad a dos ciegos, y vamos a ver cómo en este versículo 29 también va a haber una gran multitud. Entonces estamos referenciados en la ciudad de Jericó, y ahora también este versículo nos habla acerca de esta gran multitud. Y es conocido por todos, donde el Señor iba, siempre había ¿qué? Mucha gente siguiéndolo, persiguiéndolo, escuchando precisamente todas esas enseñanzas, pero también buscando de parte de él sanación, curación, y vemos muchas cosas más dentro del desarrollo del libro de Mateo. Entonces había una gran multitud que podría ser de esos discípulos que lo acompañaban, de las personas que iban hacia Jerusalén, las personas residentes de Jericó, y pues había bastante pueblo. Y como vemos, el Señor va a aprovechar esta oportunidad para poder ministrar a estos dos ciegos y llevar a cabo ese último milagro mesiánico, último milagro que confirmaría una vez más que era el Mesías prometido. Entonces, ¿qué había el Señor dicho a sus discípulos? Versículos anteriores, ¿no? Cuando anuncia precisamente la muerte, les dice a ellos que Él iba a ser entregado, que Él además iba a ser condenado y que Él además iba a ser crucificado, ¿cierto? Entonces es un momento para el Señor, es un momento especial donde el siervo del Señor se iba a convertir en ese siervo sufriente, para que el ungido precisamente se convirtiera en el rechazado, y para que el Señor soberano se pudiera convertir precisamente en ese cordero expiatorio. Entonces tiene la oportunidad una vez más para mostrar esa compasión que vamos a ver, y tiene precisamente este encuentro especial, un momento especial, y que también nos va a llamar, ¿cierto?, a que podamos nosotros también tener un momento especial con la palabra del Señor, donde nosotros, al igual que el Señor, ¿cierto?, podamos nosotros considerar y tomar el lugar de estas dos personas que habían sido indiferentes para la historia. Entonces, estas dos personas que son protagonistas de esta historia son dos personas que, ciegos por naturaleza, donde estaban sumidos en la más absoluta oscuridad, ¿cierto? Pero esos ojos espirituales van a contemplar precisamente la gloria divina. Entonces los invito para que me acompañen a la lectura del pasaje. Mateo 20, 29, dice así: dice, al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente
le respondió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Versículo 33. Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, los tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque hoy podemos abrir nuestros ojos, Señor, y ver lo hermoso de tu creación, la luz, Señor. Que podamos levantarnos, caminar, Señor, valernos por nosotros mismos, Señor. Y qué hermoso, Señor, poder venir a tu casa, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque eres un Dios grande y majestuoso, Señor. Hoy queremos especialmente orar y rogar, Señor, para que podamos abrir nuestros ojos, Señor, para que podamos nosotros ver, Señor, lo que tú nos quieras mostrar, Señor. Gracias porque eres un Dios misericordioso, bondadoso, Señor, y vemos a través de tu palabra, Señor, lo grande que es tu amor, Señor. Y especialmente te damos gracias por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, por morir Él por nosotros en la cruz, Señor. Te damos gracias, ponemos este tiempo en tus santas manos, Señor, y oramos para que sea tu Espíritu Santo, para que nos guíe, nos dé la dirección, Señor, y que podamos nosotros guardar esta enseñanza en nuestros corazones y que transforme nuestras vidas, Señor, como lo muestras tú a través de este pasaje, Señor. Somos personas que necesitamos de ti, Señor, y queremos siempre venir a ti, que nos socorras y nos ampares, Señor, siempre en tu ayuda, tu amor y misericordia, en nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, qué pena, tengo el celular en la mano porque trabajo en accidentes de tránsito. Mi trabajo es 7 días a la semana, 24 horas al día, y tenemos un caso muy especial en San José de Guaviare. Entonces le pido disculpas, de hecho el retraso, y antes de entrar al servicio he estado coordinando varias cosas porque pues es un accidente fatal, pero bueno, el Señor tome el control de esa situación y que nos ayude especialmente a mí en cuanto a ese servicio. Entonces, leyendo este pasaje nos lleva a hacer esa pregunta, ¿no? O también ver en nuestras vidas en qué situaciones especiales hemos estado nosotros, así como estas dos personas necesitadas, marginadas, ¿cierto? Con la necesidad de ¿qué? De clamar por ayuda a Dios, ¿no? Entonces, también este pasaje nos lleva o nos llevará a que podamos nosotros meditar acerca si se ha sanado, ¿cierto?, nuestra ceguera y si estamos siguiendo o no la luz. Entonces, guarden esas dos preguntitas. El deseo es que en el desarrollo de esta predicación, el Señor mismo, el Espíritu Santo, nos ayude a todos a dar respuesta. Entonces, el tema principal de la predicación es precisamente el clamor que despierta la compasión y el poder transformador del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús, vamos a ver cómo es ese Mesías compasivo que responde el clamor de la fe, ¿de quiénes? De los necesitados. Entonces, vemos en este versículo 30 y dice que 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, ¿qué hicieron ellos? Clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, primer punto es que podamos nosotros ver el contexto precisamente de ese dolor y además de la oposición que van a tener estas dos personas. Entonces, ¿cuál es la situación que están viviendo los dos ciegos, las dos personas ciegas? Dice la palabra que estaban ellos, ¿qué? Marginados en el camino, sentados junto al camino, dependiendo precisamente de qué,
de la misericordia de otras personas, de lo que otras personas les pudieran ayudar. Probablemente ¿en qué? En situación de desesperanza, ¿no? Situación de desesperanza. ¿Por qué? Porque eran personas que además no podían ¿qué? Trabajar, no podían valerse por ellos mismos. Probablemente personas que pudieran ayudarles estaban haciendo otras actividades, trabajando, que tenían que estar solos, ¿ya? Y como vemos también en otro pasaje paralelo, ellos estaban bajo la condición de mendigos, estos dos ciegos de Jericó. Entonces, es claro que no podían trabajar, y más en este tiempo o en esta época, de pronto no habían las ayudas que hay hoy en día, ¿no? Entonces, si hoy en día las personas con discapacidades sufren, ¿cierto?, algún tipo de olvido, ¿ya?, o algún tipo de descuido de la sociedad misma o de la familia, pues imaginémonos en esta época, que en esta época la sociedad judía, pues probablemente los excluía fácilmente. No había los sistemas hoy como el sistema Braille, donde digamos que es un sistema donde se adapta el alfabeto, ¿cierto?, la gramática, en un formato digital donde ellos pueden de una forma táctil poder entender y comprender, y además pueden también trabajar o pueden también desempeñar una función dentro de la sociedad. Entonces, en Marcos 10, 46, 52 y Lucas capítulo 18, 35, 43 son los dos pasajes que son paralelos al pasaje de hoy en Mateo 20. Y aquí en estos pasajes Marcos habla precisamente y nos da unos detalles más claros. Dice que menciona a un solo hombre que Marcos identifica como Bartimeo, el mendigo, hijo de Timeo, ¿ya? Entonces da a entender de que Bartimeo, hijo de Timeo, es quien va a tomar la vocería de estos dos ciegos mendigos, estos dos ciegos benditos. Entonces es claro que, digamos que no son personas útiles para la sociedad, con total desesperanza, no tenían ninguna esperanza, ¿ya?, de poder acudir a un médico especialista o tener un trasplante de córneas. Bueno, en fin, todas las condiciones de esa época eran desalentadoras para ellos, que no les llevaba a otro camino más que poder ellos tener esa condición de mendicidad y de vivir precisamente de la caridad de otras personas. Segundo punto, dentro de este primer punto, vemos también el clamor de ellos. Entonces, ¿qué hace Bartimeo y su amigo? ¿Ya? Escuchan que el Señor va pasando, y ¿qué van a hacer ellos? Pues no van a dejar pasar esa oportunidad que se les está presentando a ellos, y lo que hacen ellos es que clamar, gritar y decir: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, ante el desespero de estas dos personas, ya ante la situación que están dando cuenta de que el Señor está pasando y puede pasar, ¿cierto?, pues, y que probablemente no los podía determinar o no los podía ver, lo que hacen es acudir a ese grito con todas sus fuerzas para que pudieran ser escuchados. Entonces vamos a ver la determinación de estos dos ciegos, y lo que hacen ellos es que no quedarse callados, no callar. Y muchas veces personas callan por pena, por vergüenza, por no saber qué decir, la reacción misma de las otras personas, pero ellos toman esa gran determinación de poder ser conscientes de esa situación que estaban viviendo y claman fuertemente, ¿cierto?, aunque la misma gente o multitud decidieron que ellos fueran callados. Salmos 34, 17 dice el Señor: claman los justos y Jehová, ¿qué?,
oye y los libra de todas esas angustias. Hay un obstáculo, y el obstáculo que vemos acá es esa gran multitud que lo que hace es reprenderlos y tratarlos de silenciarlos, como lo vemos en el versículo 31. La gente los reprende para que se callasen, ¿ya? La gente los reprende para que se callen. Sin embargo, ellos clamaban ¿qué? Más. Clamaban mucho más. Literalmente, la gente les pedía que por favor se callaran, ¿ya? Que no pudieran hablar más, pero vemos a Bartimeo y su amigo clamar, reiterados por ese deseo de misericordia, por ese deseo de ser escuchados por el Rey. Y dice en Lucas 18:39, nos muestra un poco más de detalles en este versículo, dice, y los que iban adelante de esa multitud, de ese gentío, dice, les reprendían para que se callasen, pero ellos clamaban mucho más y ellos invocaban, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ¿hay represiones? Sí, cierto. Y la represión simplemente es amonestar o censurar. Esta misma palabra fue usada cuando los niños iban hacia el Señor Jesús y sus discípulos respondieron precisamente impidiendo que pudieran llegar al Señor Jesús, ¿no? Pero Él les dice que no les impidan que puedan llegar a Él. Entonces, no dice la palabra del Señor quién con exactitud reprende a estas dos personas ciegas, pero pueden ser las gentes mismas que iban con el Señor, los habitantes, los viajeros que iban hacia Jerusalén, y sabemos que Bartimeo y su compañero y su amigo sabían precisamente que no había nada, ¿ya?, que les pudiera justificar esa atención, sino que solo podían tener esa fe en el Señor Jesús, ¿ya?, para poder ser ellos escuchados. Entonces, este pasaje o estos versículos iniciales nos van a mostrar precisamente ese contraste entre la indiferencia de la multitud, ¿con qué? Con la compasión activa del Señor Jesucristo, quien va a mostrar precisamente su amor y su misericordia, siendo estos dos atributos, dos características que, como veíamos al comienzo, aparte de servir, son características de las personas que desean seguir precisamente al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué ve la multitud? ¿Qué ve la sociedad frente a esta situación, no? Ellos ven a estas dos personas ciegas como que como una molestia. Sin embargo, el Señor ve en ellos una oportunidad para poder mostrar su gracia. Entonces, una pregunta para todos nosotros como iglesia es: ¿vemos las necesidades de los demás como interrupciones o como el propósito de Dios para nuestras vidas personales, ministeriales y dentro de la misión que Dios le ha dado la iglesia? Bueno, es una buena pregunta, ¿cierto?, en la cual podemos meditar con esta enseñanza. Entonces, vemos cómo la gente los reprende para que se callasen, pero estas personas deciden, ¿ya?, hacer frente a esta multitud, a esta gente, y buscar precisamente al Mesías. Porque dice la palabra que acá que clamaban diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando habla del Señor, ¿cierto?, cuando se hace referencia precisamente a Hijo de David, nos lleva a ver precisamente esa fe que reposaba precisamente en ellos
y ese clamor que ellos mismos expresaban, que era precisamente el producto del testimonio de otras palabras en la vida de ellos. La fe de los dos ciegos se expresa en el reconocimiento precisamente de esa deidad del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo demuestran la fe estas dos personas ciegas? Llamando al Señor como Señor e Hijo de David. Entonces, Hijo de David todos conocemos que es un título mesiánico, ¿no? Ya que tenía precisamente el contexto bíblico desde el Antiguo Testamento que el Mesías, cuando iba a venir, tendría ese llamado. El título Hijo de David lo describe precisamente como ¿qué? Como ese heredero del trono mesiánico y el único que tiene el derecho de poder cumplir este pacto davídico. ¿Recuerdan? Hace 15 días que hablamos acerca de los pactos del Señor y el reino temporal de Salomón, vemos, hijo del rey David, fue un reino temporal que terminó trágicamente, que adicionalmente fue un reino dividido, ¿ya? Y vemos cómo en la genealogía que nos habla precisamente en el Nuevo Testamento, empiezan Mateo y Lucas también haciendo esa descripción de la descendencia y ascendencia del Señor Jesucristo, mostrándonos precisamente cómo Jesús era ¿quién? El verdadero heredero de ese trono de David. Entonces, cuando Dios envía el ángel a hablar con María con ese mensaje de que el niño que iba a dar luz, lo vemos en Lucas 1:32, Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Amén. Entonces vemos desde el anunciamiento a la Virgen María del nacimiento del Señor Jesús, este ángel declaró precisamente que el hijo de ella iba a ser quien le daría, ¿cierto?, el trono del David, su padre. Entonces, ya continuaríamos en la próxima predicación de Mateo, hablando acerca precisamente de la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén, y vemos como en este pasaje de Mateo 21:9 dice que la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, es claro que estos dos ciegos, ¿cierto?, al llamar al Señor, Señor, Hijo de David, tenían todo el contexto de que el Señor Jesús era precisamente ese rey mesiánico prometido y quien sería el que le daría precisamente el trono de David. Entonces, este conocimiento que tenían de Cristo les daba precisamente esa gran determinación que con humildad pudieran ser quienes llamaran al Señor Jesús bajo estos términos. Al clamar por su sanidad, reconocen precisamente su fragilidad y además que su profunda necesidad de ayuda, requiriendo adicionalmente la misericordia de Jesús. Entonces, esas acciones de estos dos ciegos son dos acciones ruidosas, molestas para la demás gente, porque era la única forma en que ellos podían ser escuchados,
sobre el demás ruido de la multitud. Entonces, cuando un ser humano sale en busca de Dios con toda la fe que tiene, aunque está muchas veces incompletas y muchas veces también débil, el Señor lo encontrará en ese momento y le dirigirá hacia precisamente la redención. Dios declaró así por medio de Jeremías 29, 11, 13. Jeremías 29, 11, 13 nos habla y nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y dice el Señor, y yo os oiré. Dice el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Entonces vemos cuál es la actitud que desea Dios con que las personas puedan buscarlo, clamarlo y venir a Él, ¿no? Disponiendo, dice, con todo corazón, con todo corazón. Estos dos ciegos tenían toda esa actitud, pero a la vez tenían precisamente esa oposición de esa multitud que no les permitía tener un acceso fácil al Señor Jesús. Segundo punto, la intervención de el Salvador. Esto lo vemos a partir de Mateo 20:32, y dice que, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Entonces vamos a ver cómo la compasión del rey responde ante esa necesidad de estas dos personas que vinieron a él. Entonces es claro en el pasaje que el Señor, ¿qué hace? Se detiene. El Señor se detiene a pesar de toda la multitud, a pesar de todo el ruido, a pesar de todas las circunstancias que generalmente vemos en este tipo de gentío. ¿El Señor qué va a hacer? El Señor va a prestar atención precisamente a ese clamor individual que tenían estos dos ciegos. En medio de ese camino a Jerusalén, ¿cierto? Rumbo hacia dónde iba el Señor, rumbo a la cruz, el Rey de Gloria se detiene para escuchar a estas dos personas marginadas. El Rey soberano de toda la creación no va a pasar de largo, ¿cierto?, ante el dolor. Por lo contrario, se detiene para poder prestar una atención a estas personas invisibles, muchas veces rechazados por la sociedad. Ante ese clamor insistente de estos dos ciegos, Jesús se detiene, ¿para qué? Para demostrar su compasión. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué queréis que os haga? Jesús conoce nuestras necesidades, amén. Pero como vemos, no solamente en este pasaje, sino en otros pasajes de la Biblia, el Señor quiere que nosotros seamos ¿qué? Intencionales, específicos, y que además nosotros podamos expresar toda nuestra ¿qué? Dependencia de Él. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Dice, la respuesta de los ciegos, dicen: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Aunque era evidente, físicamente visible, que tenían ese impedimento físico, ¿cierto? ¿Qué quería el Señor Jesús escuchar? Que de su propia boca ellos expresaran, ¿sí?, su necesidad y también probar su fe. Estos dos ciegos fueron a Jesús. El Mesías los recibe y derrama su gracia abundante sobre ellos. El Señor les pregunta: ¿qué queréis que haga? La respuesta es: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Demandaban con fe que el Señor, Hijo de David, obrara, ¿cierto?, un milagro en ellos que les permitiera ¿qué? Poder ver. Entonces vemos precisamente
que el clamor mueve precisamente el corazón del Señor Jesús. El Señor conoce nuestras necesidades, pero también desea y anhela que nosotros podamos tener nuestra confianza en Él. Él conoce nuestras peticiones mucho antes de que nosotros las expresemos y las comuniquemos, pero a Él le agrada nuestra dependencia en Él. Y lo veíamos nosotros en el tiempo de oración. Están cordialmente invitados nuevamente para que puedan asistir a este tiempo, porque es un tiempo donde vemos como hermanas y hermanos constantes, con perseverancia, sensibles y además compasivos, que muestran ese carácter del Señor Jesús, intercediendo por las diferentes hermanos y hermanas de nuestra congregación en oración al Señor, porque eso demuestra ¿qué? Dependencia precisamente de Él. ¿Ya? Pregunta al Señor qué quiere que haga por ustedes. Entonces no es una pregunta porque Él no tenga el conocimiento de lo que están viviendo, sino que es una invitación a que haya intimidad, a que haya comunicación, una relación, pero que también nosotros expresemos nuestra fe y que también nosotros podamos rendirnos también a esa voluntad del Señor. Salmo 145, versículo 15 al 19. Aquí se muestra que el Señor es un Dios que no está sordo ante el sufrimiento de las personas. Dice, versículo 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dice acá el versículo 18, y cercano está Jehová a todos a los que le invocan. A todos los que le invocan, además de ¿qué? De veras. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirá asimismo el clamor de ellos. ¿Y qué dice? Y los salvará. Entonces, tenemos un Dios que escucha, que no solo escucha, sino que también se compadece y que también responde ante el clamor de los necesitados. Estos dos ciegos son un ejemplo para nuestras vidas porque son dos personas que ante la oposición de la sociedad, ¿ya?, lo que hacen es ignorar esas críticas que hace la multitud. Cállese, oiga, cállese. ¿Qué hacen ellos? ¿Ya? Perseverar, ser constantes, ¿cierto? Y mostrar una vez más su fe al Señor, clamando, ¿cierto?, ante el Señor, reconociendo quién es Él, reconociendo al Rey mesiánico y además quién es fuente de toda misericordia. Filipenses 4:6 es una carta del apóstol Pablo que nos enseña adicional acerca de que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué está haciendo Pablo? Nos instruye a no estar nerviosos, a no estar ansiosos, pero que debemos ¿qué? Presentar nuestras peticiones ante Dios. Ambos pasajes, tanto Mateo como Filipenses, nos van a mostrar que Dios quiere que le expresemos precisamente nuestras necesidades. Tercer punto para terminar, habla precisamente de la compasión que trae restauración. Versículo 34, dice entonces Jesús compadeció. ¿Qué hace el Señor? Les toca los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Cuál es la acción del Señor Jesús? Que ante la petición de ayuda que es escuchada por el Señor Jesús, Él es movido a misericordia, a mostrar esa compasión profunda. ¿Y qué es lo que hace Él?
toca sus ojos e inmediatamente se produce lo que a ellos habían pedido. ¿Qué habían pedido ellos? Que les recobraras que la vista, la visión, que fueran abiertos esos ojos. Entonces, vamos a ver precisamente esa respuesta a la fe. Al notar su fe inquebrantable, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Responde, toca sus ojos, y la sanidad fue además instantánea y completa. Entonces, la compasión como motor. El milagro no ocurre simplemente por un ritual, sino que es por esa profunda misericordia que tiene el Señor Jesucristo al ver que la necesidad y al ver a la vez también la fe de estas personas. La razón por que el Señor hizo el milagro está claramente dentro del texto bíblico. ¿Por qué el Señor los toca y los sana? Contéstenme ustedes. ¿Qué razón da el texto? ¿Ya? Dice acá que por compasión el Señor fue compadecido. Compadecer sugiere exactamente ser conmovido profundamente, pero profundamente hasta las entrañas de nuestro cuerpo, nuestros corazones, nuestro riñón, nuestro hígado. Y es precisamente la compasión, es el amor que se fija en la aflicción que produce precisamente una necesidad. No es compasivo uno frente a alguien que no tenga una necesidad. Es compasivo frente a alguien que está viviendo realmente ¿qué? Una necesidad. Entonces, compadecerse es una figura para expresar la más profunda y tierna compasión, conmoverse en sus entrañas. Y compadecerse expresase precisamente esos sentimientos más conmovedores de la bondad, de la benevolencia y la piedad que alguien pudiera experimentar. Entonces, de esa manera es que el Señor muestra misericordia, dando a luz a los que estaban sentados precisamente en las tinieblas y sobre la muerte. Lucas 1, versículos 78 a 79. Dice Lucas 1, dice versículo: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Entonces estamos viendo en este pasaje que hay compasión de Dios porque hay una necesidad espiritual, ¿cierto?, en las personas. Y así el salvo, cuyos ojos espirituales fueron abiertos, sigue precisamente al Señor Jesús en ese camino y se entrega a Él. En Marcos, en el pasaje paralelo 10:52 dice: y Jesús le dijo al ciego: vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, ¿cuál es la respuesta final ante la compasión? La respuesta de Jesús ante la fe y la necesidad es la compasión. La respuesta ante la compasión por parte de los ciegos va a ser ¿cuál? Le siguieron, ¿cierto? Entonces, luego de ser sanados, esta sanación no va a ser el fin de esa relación de ellos con el Señor, sino que va a ser el comienzo de una vida precisamente de discipulado hacia ellos. Entonces, el Señor viene al mundo con la misión intencional de buscar y de rescatar a la humanidad que estaba ¿qué? Separada de Dios por culpa de ¿qué? Del pecado. En Lucas 4:18 está el Señor, viene a Jerusalén, va a la sinagoga y abre la palabra del Señor y habla acerca de un pasaje de Isaías, y él dice precisamente en el versículo 18 de Lucas 4:18, dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar del Señor precisamente. Entonces,
Hay dificultades físicas, hay dificultades emocionales, espirituales, pero esas dificultades no son el fin cierto de una historia, sino que son el escenario perfecto para poder ver que el poder de Dios, el poder de obrando en esas situaciones. Si no tuviera este pasaje, no podría entender, ¿cierto?, por muchas cosas que he vivido, especialmente por enfermedades de mis padres. Pero ante esa necesidad, he visto la misericordia del Señor en sus vidas, el amor del Señor en sus vidas y el poder de sanación del Señor también en sus cuerpos, sanando esas enfermedades. Entonces, así como estos dos ciegos de Jericó, hoy, pues, hay muchas personas que callan, ¿ya? Que no quieren exponer sus necesidades, pero que a la vez no están permitiendo que el Señor también se pueda detener en el camino y también compadecerse de esas necesidades. Finalizaremos con ver lo significativo, ¿cierto?, de este pasaje, y por varios motivos. Todos, ¿cierto?, que estamos congregados hoy, somos conscientes de que todos estuvimos en un estado igual que estas personas que mencionamos en el pasaje de hoy. Sin excepción alguna, todo seguidor de Cristo, en algún momento, estábamos en la misma condición espiritual que estas dos personas, que éramos, ¿qué?, ciegos espiritualmente. Entonces, este pasaje nos va a servir como iglesia, personalmente, en cada uno de los ministerios, como un modelo de salvación a través precisamente de la cruz. Entonces vemos cómo este ciego mendigo Bartimeo, ¿sí se aprendieron el nombre? Bartimeo, ¿cierto?, entendió que era, ¿qué?, un pecador bajo el juicio de Dios y que necesitaba además, ¿qué?, de la misericordia de Dios. Segundo, ¿qué hace Bartimeo cuando lo llama a él, ¿cierto? Está reconociendo al Señor Jesús como, ¿qué?, como su Mesías, que vino precisamente a salvar a su pueblo de esos pecados. Y también lo está reconociendo como su Señor soberano, como su Señor soberano. Segundo, la respuesta de Jesús muestra que el Señor no ignora a quienes claman pidiéndole misericordia. Amén. El Señor no ignora. Salmo 103:9. Salmo 103:9 dice, lo voy a leer desde el versículo 8. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No condenará para siempre, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, sobre los que le temen. Entonces, la misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? Un castigo, la muerte, ¿cierto? O muerte espiritual. La misericordia de Dios, como vemos, Dios es misericordioso porque no nos castiga conforme a lo que merecemos. ¿Qué hace el Señor en cambio? Muestra su amor, ¿no? Muestra su amor cuando Él envía a su Hijo amado para morir en la cruz por nuestros pecados. Tercer punto, Jesús es profundamente compasivo ante la súplica de los pecadores heridos y perdidos. Marcos 1:40-41 muestra otro ejemplo de otro hombre herido y marginado, suplicando que ayuda. Aquí este hombre nos va a dar más elementos que nos muestra que le gusta a Dios. Y dice, vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, y le dijo, si quieres, puedes
limpiarme. Y Jesús, tendiendo misericordia a él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Amén. Quiero ser limpio. Entonces, este pasaje también nos revela que el corazón de Jesús se conmueve o no se conmueve. El corazón del Señor es conmovido de una manera profundamente, tendiendo misericordia ante esta persona marginada, ¿sí? Y ante cualquier persona que venga a Él. Guárdenselo, rogándole, hincando la rodilla, ¿cierto? Poniéndola en manos del Señor, ¿no? La voluntad, si quieres, tú puedes limpiarme, le dice esta persona. Entonces, y vemos cómo la mano del Señor es extendida en respuesta a esa oración humilde y con fe. Y por último, aunque el Señor tiene el poder absoluto sobre la enfermedad, no vino simplemente a curar enfermos. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vino, como vemos, a buscar a salvar precisamente a esas ovejas descarriadas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este ejemplo maravilloso, hermoso, Señor, de estos dos ciegos junto al camino, Señor, y que nosotros podamos identificarnos con ellos, Señor, ante la necesidad que tenemos nosotros en nuestras vidas y ante la necesidad que vemos de otras personas, Señor, y que nosotros no seamos como esa multitud, Señor, tal vez impidiendo, tal vez rechazando, tal vez siendo negligentes, tal vez omitiendo, Señor, las necesidades de las personas, sino que podamos nosotros también entender, Señor, que el Señor Jesús prometió regresar, ¿cierto? Como lo vemos en Apocalipsis, y vendrá a juzgar y a pelear. Pero mientras regresa, está el Señor también atento, Señor, a escuchar ese clamor de toda persona con necesidad y búsqueda de misericordia en sus vidas, Señor. Y así como estos ciegos, Señor, fueron sanados y recobraron su vista, Señor, Señor, te rogamos también para que tú escuches las diferentes oraciones y peticiones, Señor, y que nosotros también podamos expresarlas, demostrando nuestra necesidad y nuestra fe en ti, Señor, y que tú puedas escucharlas, Señor. Te rogamos y te clamamos, Señor, ten, Señor, misericordia y bondad, no solamente de nosotros, sino de todas las personas, Señor, que aún no han depositado su fe y confianza en ti, Señor. Ruego por ellos, Señor, para que igual que estos ciegos, también se les abran los ojos espirituales, Señor, y que ellos puedan reconocerte como el Señor, como el Hijo de David y como ese fuente de misericordia, amor y perdón y salvación. En nombre del Señor Jesús, amén. Gracias, amigo.